Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Escala y esto es Ante la Duda. Ante la Duda es un ciclo de charlas cortas entre, en este caso, mi mamá y yo. Gabriela es licenciada en psicología, es arteterapeuta, está formada en terapia Gestalt y es investigadora del Eneagrama, que es la herramienta de autoconocimiento fundamental de la terapia Gestalt, entre otras cosas, ¿no? Somos madre e hija tratando de encontrarle la vuelta a algunas preguntas disparadoras que nos dejen en mejores lugares. En el episodio de hoy vamos a indagar en las oscuras aguas del inconsciente. Oscuras por desconocidas, no por maléficas. ¿Qué relación tienen ustedes con su inconsciente? ¿Tienen alguna relación o lo están esquivando continuamente? Bueno, vamos a comenzar el 6º episodio de este ciclo que se llama Ante la Duda. En el día de hoy vamos a girar en torno a una pregunta que es: ¿cuál es el costo de abonarse al inconsciente? Que necesita su introducción esta pregunta porque no es fácil de responder. Bueno, esa palabra que por ahí suena raro aplicada a estos discursos, que es el del abono, pero bueno, que es muy familiar en relación a que todos estamos abonados a un montón de cosas a consecuencia del consumo. Lacan la utiliza para referirse a que el psicoanálisis, solo es posible en relación a que un sujeto tenga al menos la creencia o la teoría de que algo de su vida, de lo que no domina o desconoce, tiene, digamos, un cifrado que es posible de acceder a partir del análisis. Entonces, somos una sociedad que a partir de Freud, digamos, creo que la mayoría está abonada al inconsciente, es decir, a esta idea de que hay cuestiones que desconocemos de nosotros mismos y que eso se manifiesta en los sueños, en los actos fallidos, en todo lo que se llama formaciones del inconsciente, los síntomas, incluso el humor, o sea, todo lo que se llaman formaciones del inconsciente, hay una parte que desconocemos de lo que sucede y que nos sorprende. Algunas son en relación al malestar y otras son cuestiones de la vida cotidiana que ya las describió Freud como el chiste, los fallidos, todo eso. Entonces, el costo más bien habría como dos partes. Yo diría que en principio hay un gran beneficio poder introducirnos en averiguar estas cuestiones que desconocemos, porque en la medida que no somos conscientes, como dice Jung, terminamos considerando que lo que pasa en nuestra vida es nuestro destino y sin embargo tiene que ver con estas fuerzas que desconocemos y nos dominan. Entonces, ese sería un beneficio poder indagar ahí en eso que nos pasa y poder descifrar algo de estas cuestiones, sobre todo cuando están en relación al malestar. Ahora, el costo que tiene hacer un análisis, que no sé si sería la palabra exactamente, pero sí tiene un costo y que es, digamos, asumir la responsabilidad que nos corresponde en nuestra propia vida y hacernos cargo de nuestro propio malestar. Entonces uno ya no puede, digamos, meter la cabeza, como se dice, debajo de la tierra como la avestruz, una vez que ya sabe algunas cosas y que ya ha sido advertido de cierto modo de ser, de cierta tendencia, a qué obedecen los síntomas. Todas las terapias apuntan a lo mismo, digamos, asumir la responsabilidad subjetiva en relación al deseo que nos mueve. Y como este ciclo comenzó y sigue indagando en la beta de la creatividad, podemos tratar de relacionar esta cuestión del inconsciente con el acto creativo o artístico, de qué manera se manifiesta y de qué manera a nosotros y a nosotres nos ayuda a develar todo este mundo interno y desconocido.
Bueno, justamente en las producciones artísticas, si uno, digamos, no solamente se dedicara a contemplarlas y a deleitar la belleza que encuentra o las resonancias subjetivas que encuentra, si digamos la persona que produce, por eso digamos se utiliza lo de arte terapia, porque la producción se puede leer así como si fuera un sueño, es decir, las imágenes, que es lo que Freud descubre también, ¿no? A partir de los sueños, también tienen un mensaje implícito en la configuración que se representa, y es como que saliera a la luz parte de nuestro mundo interno y se plasmara en una hoja, por ejemplo, en relación cuando uno dibuja o pinta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de beneficioso eso? Que en el lenguaje nosotros utilizamos para comunicarnos la lógica, la racionalización, y eso constituye, digamos, lo que se llaman leyes secundarias. Hay como un ordenamiento lógico. En cambio, en los sueños y en las imágenes que se representan a partir del dibujo, sobre todo espontáneo, automático, no cuando uno copia, igualmente ahí se filtran, pero lo que sale es como si fuera la imagen pura, igual hay que descifrarla, pero está exenta de defensas que nosotros podamos tener, digamos, subconscientemente, vamos a decirlo, porque por ahí no están plenamente en la conciencia, pero sí que se utilizan, necesariamente para introducir una lógica y una coherencia. En cambio, el inconsciente no tiene lógica, es atemporal, no tiene espacio, o sea, tiene lo que llaman leyes primarias, que son sobre todo la condensación y el desplazamiento, y eso mismo se representa en las obras y se puede descifrar. Yo te comentaba el otro día que observaba, en mi caso, cuando escribo canciones, las letras de las canciones, que no lo hago de una manera muy lógica, sino que pretendo quizá ir sobre un tema, una cuestión, una situación, una escena, lo que sea que me dispare esa letra, pero hay una gran parte de ese proceso que se me desvía, se me escapa, y que yo elijo seguirlo, digamos, y por momentos me doy cuenta que por más de que una tiene la guía de la melodía, y que a mí la misma melodía me puede disparar palabras, no dejamos de hacer una selección de palabras dentro del universo que conocemos, y esa selección resulta un tanto arbitraria, pero después cuando lo veo en completo, digamos, parece que estoy hablando de algo que no pretendía hablar, pero que sin embargo lo estoy exponiendo, y esa situación a mí me gusta como dejarla que fluya así, porque siento que me devela algo que no preveía, ¿no? Y nada, a partir de eso te invitaba como a desarrollar esta cuestión. ¿Qué pasa con esta situación de la escritura, por ejemplo? Bueno, en la escritura es lo mismo. Cuando se utiliza con fines terapéuticos, ya te digo, igual ya a la literatura misma desterraron la idea de que uno podría escribir desde una cuestión objetiva. Siempre uno está ahí, digamos, escribiendo. O sea, por más que sea una novela que supuestamente inventó todo, los personajes, lo que sea, siempre está inspirado de algo, y esa inspiración, esa motivación a inspirarse también tiene, digamos, una resonancia interna para el escritor, digamos, ¿no? Y para lo que quiere comunicar. Esto que vos me contás es bien, digamos, alusivo a la técnica del psicoanálisis, que es la asociación libre, que invita al sujeto a decir lo que sea que le salga, digamos, ¿no? Así como desde la incoherencia y desde la idea de no pensar lo que dice, porque ya te digo, cuando lo pensamos lo racionalizamos. Entonces es como si dijéramos, bueno, hagamos lluvia de ideas, una cuestión así, pero más bien es como ir siguiendo el flujo de los pensamientos, porque la mente está continuamente atravesada por cantidad entonces como ordenarlos así como en fila, y es como una secuencia
que es más bien como una descarga en ese momento automática, y eso también se utiliza como técnica en la escritura, que se llama escritura meditativa o automática, porque lo que intenta es dejar la mente de lado, es decir, que salga lo que sea. Y en ese salir lo que sea, que puede ser desde la palabra, ya te digo, en el método de asociación libre o en esto de escribir, uno después recoge, digamos, cuáles son los significantes ahí presentes, y puede hacer como cierta relación y cierta vinculación con el momento presente, con parte de su malestar, bueno, como que, digamos, puede ahí introducir una idea de cómo está cifrado y cómo, digamos, descubrir cuestiones que están en ese momento presentes en la vida, y que uno desde el relato, digamos, por ejemplo, desde lo que pasó, desde la novela que me cuento, desde la historia que me cuento, incluso de mi propio pasado, no aparece porque está todo velado, digamos, ¿no? Y porque hay creencias en el medio, y hay suposiciones, y hay prejuicios, hay un montón de cosas cuando uno cuenta una historia de su vida, por ejemplo. En cambio, cuando se invita de esa manera, al recoger el psicoanalista esos significantes que pueden tomar otro camino, como te pasa a vos, digamos que seguís esa línea y te lleva a otro lugar, entonces ese otro lugar donde te lleva te hace mirar lo mismo desde otro punto de vista, y podés descubrir nuevas cosas que ahí no estaban presentes hasta el momento. Sí, también en forma de metáfora, ¿no? Que en el afán de que, no sé, de que algo rime o de que algo más o menos quede en consonancia con una música, termina definiendo frases, o es lo que me parece a mí, que ilustran una metáfora que vos de repente te encontrás frente a esa comparación o lo que sea, que decís, para mí esto es como tal cosa. O terminás definiendo cierta idea de una manera que a una misma la sorprende. Y con respecto a esto del lenguaje, también me parece interesante el tema de cómo aparece el humor en cada uno, y de cuánto eso representa en la vida, ¿no? Y en la identificación con esa cuestión del humor. Bueno, esto que relatabas también tiene que ver con que, digamos, en el habla hay una parte, en el decir, hay una parte donde el sujeto goza, dice Lacan. Y entonces, ¿dónde se goza? ¿Dónde se evidencia ese goce? En la sorpresa. La sorpresa, esto que primero decís vos, de llegar a un lugar inesperado, siguiendo ese flujo que decís de asociación. Y entonces eso que se revela ahí te produce un bienestar, es como un alivio, una especie de alivio. Y aunque ese alivio, digamos, desde el punto de vista del contenido, representa un problema, pero esa llegada ahí, digamos, ya representa cierta cuestión de haber resuelto una parte, al menos, de la cuestión, ¿no? Como, bueno, llegué hasta acá, era esto, bueno, ahora ¿cómo lo resuelvo? Porque hasta que no lo tengo enfrente de mí no lo puedo transformar. Entonces, ahí genera como cierto alivio. Y en el humor es, bueno, súper evidente que esta sorpresa, que se llama plus de goce, esa sorpresa que se descubre ahí en ese intento, digamos, de donde falla el significante, digamos, o falla la lógica, digamos, ¿no? Entonces quería decir tal cosa y me salió tal otra y todos nos reímos, y bueno, para eso es necesario, dice Freud también, compartir ciertos códigos. Por eso el humor varía tanto, digamos, con respecto a cada comunidad, ¿no? Porque hay cuestiones que el goce se presenta de determinada manera y no de otra. Entonces es necesario compartir. Pero a uno mismo, a veces a solas, digamos, también le pasa eso mismo, y tiene como esa satisfacción ahí inmediata de esa sorpresa ridícula, digamos, ¿no? De lo que aparece. Y esto está muy asociado, digamos, a la cuestión de la salud, porque, como decía Cortázar, digamos, en alguno de sus escritos sobre el humor, lo que hace es barrer todas esas identificaciones presuntuosas, digamos, o que uno cree tener
digamos, de prestigio, de soberbia o lo que sea. Entonces el humor barre como eso y deja caer, digamos, todas esas estructuras magnánimas que nos hacemos, ya sean desde de una cuestión identificatoria de lo que pensamos. Entonces por eso esa cuestión de la ridiculez o de la exposición, digamos, que es necesario atravesar, que eso se trabaja mucho en teatro y todo eso, es muy saludable, digamos, que uno pueda reírse de sí mismo, de esto que se creía ser, que esa creencia que es el ego, digamos, ¿no? Entonces, poder enfrentar eso, bueno, evidentemente es un signo de salud mental. Buenísimo. ¿Y qué pasa cuando uno recurre todo el tiempo al humor, digamos? Uno necesita... Quizás hay personas que les cuesta más y que uno lo observa, y hay otras personas que continuamente recurren a eso y de hecho lo buscan, van en busca de eso todo el tiempo como forma de sobrellevar los días, digamos. ¿Qué hay ahí? Bueno, sabemos que todos los excesos no son buenos. Así que hay un tipo de personalidad, digamos, que recurre a eso como una defensa. Entonces esa persona hay que hacerla poner seria, digamos, ¿no? Y hay que evitar que se evada de los temas que tiene que tratar, de meterse para adentro, porque eso también está muy para afuera. Soy el payasito de la familia, le enseño a ser el payasito de la familia, y de esa manera por ahí seducir al adulto y sentirse valorado, querido, lo que sea. A veces en general en familias donde hay alguno de los adultos que sufre de depresión, entonces como que es necesario alegrar el ambiente, y desde niño empiezan a representar eso, y ahí se forma un tipo de personalidad hacia la afuera muy dependiente de agradar al otro, y muy reticente a mirarse hacia adentro y a mirar qué le pasa y cuáles son sus necesidades, etcétera. Entonces cuando uno observa eso, digamos, no es tan saludable, sino más bien es una estructura, parte de una estructura defensiva, parte de su personaje egótico. Bueno, no sé si quedó algo por fuera. Siempre. Pero me parece una charla súper rica. Yo estaría hablando todo el tiempo, pero no sé, ¿te parece que quedó algo por seguir comentando? No, podría seguir hablando sobre lo mismo, digamos, pero básicamente lo importante creo que está dicho. Bueno, entonces terminamos aquí este 6º capítulo. Nos vamos acercando hacia el final del ciclo, así que aprovechen los últimos episodios y nos vemos en la próxima. Y sí, amigues, bueno, se acaba de ir el último capítulo de este ciclo, Ante la Duda, el episodio 6. De a poquito, como ya dije, nos vamos acercando al final de este ciclo y tenemos la intención de presentar el último encuentro, la última charla en vivo. Así que, como ustedes ya saben, esto es un proyecto independiente de cualquier tipo de financiamiento. Sí depende de las ganas que ustedes tengan de seguir acompañándonos, así que espero que así sea este tiempo que nos queda. Muchísimas gracias.